Muy buenas tardes a todos y bienvenidos desde la sede central del Colegio de Médicos de Zaragoza. Vamos a celebrar hoy la segunda sesión del Foro de Deontología. Para ello tenemos como ponente a la doctora Mesa, que nos va a hablar sobre el impacto de la sociedad y el envejecimiento. Es un honor tenerla con nosotros, doctora Mesa. Y también es otro honor tener como moderador al profesor Cía, coordinador del Foro de Deontología desde sus comienzos hasta la actualidad, con la ayuda de este humilde servidor. Les he de advertir también que por dificultades técnicas, el profesor Cía y yo tenemos que compartir un único ordenador portátil y que, en fin, intentaremos hacerlo lo mejor posible y ya pedimos disculpas por si hay alguna deficiencia técnica. Le paso a continuación la palabra al profesor Cía. Cuando quiera, don Pedro. Buenas tardes, muchas gracias, doctor La Figuera. Y estoy encantado de estar aquí y además para abordar entre esta sesión y la próxima el campo de la gerontología y de su parte más relacionada con la salud, que es la geriatría, porque como sabéis muy bien todos, la gerontología abarca toda la problemática del envejecimiento desde la biología molecular pues hasta las repercusiones económicas y sociales. Y en la sesión de hoy, referente a la soledad y el envejecimiento, se aborda un tema interesantísimo porque soledad y envejecimiento confluyen. Hace pocos años ya se vio que más de 4,5 millones de hogares en España eran viviendas unipersonales y de esos un par de millones pues eran de personas de 65 años o más. De manera que hay una mayoría de ancianos que ocupan ese sector de vivir solos, de la vivienda unipersonal. Es decir, soledad y envejecimiento confluyen. Y claro, el envejecimiento que tiene sus matices o la ancianidad que tiene sus matices a la hora de enfocar nosotros nuestras maniobras de diagnóstico y de tratamiento, pues se ve muchas veces asociado al tema de la soledad. Soledad que la Organización Mundial de la Salud ha declarado como un problema de salud. Un problema de salud aparte de lo que pueda significar a veces de situación de maltrato también o de merma de derechos humanos. De manera que este es un campo en el que los médicos nos tenemos que mover siendo conscientes de que pueden estar, que con frecuencia están asociados seguramente la situación de la ancianidad y la situación de la soledad. El tema de la soledad es además causa de patologías, incluso patologías de estirpe orgánica, no solo psíquica, y seguramente pues la doctora Mesa abordará con detalle estos aspectos en la ponencia de hoy. Tenemos además el aliciente de que esta situación de soledad es una situación que ha permanecido bastante oculta. Lo denunciaba hace poco la doctora Martínez Altarriba, médico de atención primaria, y es verdad que muchas veces incluso para los profesionales es algo que puede pasar desapercibido. Bueno, pues para visibilizar, iluminar esta situación y sensibilizarnos, pues tenemos hoy una experta cualificadísima, que es la doctora Pilar Mesa. La doctora Pilar Mesa lleva ya 35 años en el ejercicio de la especialidad, desde el año 87 que tuvo su título, y a partir del año 90 es cuando ella, pues después del doctorado, entra en el ejercicio de facultativo de área del Hospital San Jorge y del Hospital Provincial, y luego en el año 2019 le confiaron la coordinación del Servicio de Medicina Interna del Hospital Provincial, nombrándola finalmente el 2021 jefa de servicio. La doctora Mesa, por otra parte, pues ha ejercido una dimensión docente tanto en el pregrado como profesora asociada en la Facultad de Medicina, profesora asociada
de la disciplina de geriatría, como luego en el campo del posgrado, puesto que ha sido tutora de residentes, que ha sido jefa de estudios en el Hospital Provincial y que, por lo tanto, su labor docente le ha permitido pues, comunicar toda esa cantidad de experiencias asistenciales, investigadoras que ha tenido que desarrollar a lo largo de su carrera, ya digo, muy dedicada a la geriatría. Por otra parte, pues no ha descuidado esa parte tan fundamental en la gerontología y la geriatría, que es la repercusión social, de manera que ella ha impulsado la Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología y ha sido además presidenta de la Asociación de Voluntarios de la Geriatría en Aragón. Y por lo tanto, pues ha podido impulsar y sensibilizar mucho sobre los conocimientos de geriatría a toda la población y no solo a los profesionales. Claro, fruto de toda esta labor, pues es una multitud de publicaciones, de comunicaciones que hacen que hoy tengamos pues la fortuna de tenerla aquí entre nosotros y por lo tanto pues yo le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación y que ahora pues sea la encargada de verificar esta ponencia y de contestar después a las preguntas o a los comentarios que pueda haber sobre el tema. De manera que, doctora Pilar Mesa, tiene la palabra. Muchas gracias por tu presencia aquí entre nosotros y adelante con este tema tan interesante de la soledad y el envejecimiento. Bueno, pues muchísimas gracias por esta presentación tan completa, que ya puedo estar bien inspirada porque no sé si iluminaré o no iluminaré, pero desde luego más vale que quede en la clave. Gracias al Foro de Odontología por invitarme y, bueno, pues como digo, procuraré estar inspirada. Vamos a poner la presentación. Bueno, que cada vez se vive más, evidentemente es un hecho, y que más personas llegan a envejecer no es un hecho aislado, sino que es un impacto en el mundo entero. Según la última revisión del informe de Naciones Unidas, la población mayor de 65 años crece a un ritmo mucho mayor que el resto de los segmentos de la población, de manera que se prevé que para el año 2050 una de cada 6 personas en el mundo sea mayor de 65 años. Que el envejecimiento es una preocupación, pues es evidente, preocupación de políticos, de la sociedad, de las instituciones, pero tenemos que pensar que es un reto, que no es un problema. España en este momento es el tercer país en esperanza de vida después de Japón y de Suiza, de manera que a 1 de enero de 2020 en España había 8.800.000 mayores de 65 años que representaban ya un 18,51%, y de estos más de 1,5 millones eran mayores de 85 años. Entonces, que el envejecimiento, como dice nuestro presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, pues el envejecimiento va a ser el principal motor de cambio de nuestra sociedad. No va a ser la tecnología, no va a ser el cambio climático, no va a ser la globalización, va a ser el envejecimiento. Va a ser el grupo social de aquellos que son mayores de una edad que siempre se ha puesto, pues bueno, mayores de 65 años. Desde luego no podemos verlo solo como un problema, lo veremos como un problema si nos paramos a pensar en cómo vamos a pagar las pensiones, en cómo vamos a afrontar el gasto sociosanitario, pero realmente también lo tenemos que considerar como una oportunidad pues, de incrementar la productividad, de hacer intercambios con generaciones jóvenes en educación, en valores, en experiencia, y de establecer puentes entre estos jóvenes y los mayores. Y como sociedad deberemos tomar una serie de decisiones que serán pues, planificar la formación de los cuidadores, de los profesionales sanitarios y profesionales sociales. Habrá que introducir el envejecimiento en todas las disciplinas como medicina, enfermería, psicología, terapia ocupacional. Habrá que estudiar los mecanismos de envejecimiento celular, potenciar programas de investigación y luchar contra los riesgos de un envejecimiento no deseable, como puede ser la pobreza, la soledad no deseada, tema de hoy, y la discriminación por edad, tema del próximo foro. Para ello, pues implicaremos al mundo local, al voluntariado, a las redes vecinales, tendremos que utilizar las nuevas tecnologías y habrá que elaborar leyes antidiscriminación por edad. Decía Gabriel García Márquez que el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad.
Pero claro, este pacto no es posible en un entorno que se desentiende de nuestra realidad. España generalmente envejece mal en soledad, ¿no? Y prefiere evitar las consecuencias. ¿Qué es la soledad no deseada? Pues bueno, según el Observatorio de Personas Mayores, evidentemente no es una situación buscada, porque si no sería soledad deseada. Es una situación impuesta por las circunstancias de quien la sufre, incrementadas con la edad y condicionadas por el género, porque es más frecuente en personas mayores y más frecuente en mujeres en este momento. Es uno de los retos sociales y sanitarios de mayor importancia a los que se enfrentan las sociedades occidentales en este siglo XXI. Como hemos oído hace un momento, casi 5 millones de personas viven solas en España y el 43% tiene más de 65 años. De modo que los mayores de 65 años son un grupo de alto riesgo. ¿Por qué? Pues porque han perdido cosas, han perdido personas, han perdido amigos, han perdido capacidades. Aquí tenemos pues, momentos de crisis en la vida de una persona que pueden provocar situaciones de soledad no deseada, ¿no? La primera de pérdida es la jubilación, con una pérdida de relaciones laborales y la necesidad de un reajuste de la vida. Por supuesto, el fallecimiento del cónyuge, que es la pérdida más relevante, el deterioro de la salud, la emancipación de los hijos, la pérdida de amigos o familiares de la misma generación, un divorcio, un fallecimiento de un hijo, la pérdida del confidente, que no obligadamente tiene que ser la persona que tienes viviendo a tu lado, o la misma institucionalización, con todo lo que ello conlleva. Según la adaptación sea mayor o menor, pues habrá mayor o menor vulnerabilidad. ¿Cómo hemos llegado en estos últimos tiempos a que haya más soledad no deseada? Bueno, pues ha influido el aumento de la esperanza de vida, el descenso de la natalidad, la migración laboral de las zonas rurales a las grandes ciudades, el éxodo, los nuevos modelos de familia y de convivencia, la distancia social entre diversas generaciones, la distribución actual del tiempo laboral y social y la irrupción de las nuevas tecnologías. La vejez la deberíamos entender o la entiende la gente como debería ser una etapa tranquila, sin preocupaciones, para disfrutar, pero realmente como la ven aquellos que envejecen peor, pues la ven como una inutilidad, como una sensación de improductividad, como una sensación de carga para los demás, de aislamiento, y todo eso, apoyado por unos prejuicios y unos estereotipos sociales, pues hace que la soledad no deseada sea la preocupación mayoritaria entre los mayores de 65 años. Algunas definiciones. Bueno, pues esto es una preocupación ya desde el siglo pasado, no es una cosa nueva, ¿no? Y ya en el siglo pasado, pues estos autores intentaron definir pues, diversas situaciones para diferenciar lo que es vivir solo, que evidentemente es vivir en el domicilio sin otras personas que le acompañan, diferenciarlo de sentir soledad, que es la percepción y la valoración subjetivas de la falta de relaciones sociales y afectivas satisfactorias, del aislamiento social, la carencia de relación objetiva y satisfactoria con el entorno. Hay otras definiciones y hay autores que lo definen mejor como una soledad subjetiva o emocional, por el abandono o ausencia de apego a otras personas, y comparado con la soledad objetiva, que es el aislamiento social, ¿no? Que surge pues, de la falta de sentido de pertenencia a una comunidad y de la imposibilidad de contar con alguien en caso de necesidad. Otras definiciones, pues la soledad existencial o filosófica, la latente, que son personas pues, que no tienen relaciones sociales y afectivas satisfactorias, que se comportan igual que las personas que se sienten solas, pero no manifiestan ese sentimiento todavía, lo tienen latente. La soledad deseada, evidentemente, la indiferente, etc. Bueno, decía Aristóteles que el ser humano es social por naturaleza y necesita relacionarse y sentir que es miembro de un grupo. Es muy importante y ahora hablaremos de las relaciones sociales. Y por contra, Gustavo Adolfo Bécquer decía que la soledad es muy hermosa, pero cuando se tiene a alguien a quien contárselo. Aquí tenemos que el problema surge cuando el envejecimiento en la balanza de nuestro equilibrio pues pesa más que los recursos para adaptarse a él. Es cuando surge el problema, pero si encima ponemos una ausencia de relaciones sociales, pues aquí es donde habrá que intervenir. Tendremos que intervenir de alguna manera. Las relaciones sociales, como digo, son un componente fundamental de la calidad de vida de las personas y se sustentan por tres patas, vamos a decirlo así. Por un lado, la red social, que es el tamaño, la frecuencia y la calidad de los contactos. Por otro lado, el apoyo social, que es el dar y el recibir.
Y por otro lado, la participación social, la frecuencia y la calidad de las actividades, tanto formales como informales. En cuanto a la red social, pues bueno, decir que con la edad, a mayor edad, la red social se hace más pequeña. ¿Por qué? Pues porque se van perdiendo pues, los seres queridos, los amigos, la salud, y además porque la persona, según envejece, se hace más selectiva y entonces escoge las redes que les son emocionalmente significativas, las relaciones. Entonces, los individuos con una red social más homogénea, de manera que solo tiene contactos con los familiares, pues son más vulnerables a vivir en soledad que aquellos que tienen personas y amigos y vecinos. La relación con los hijos, pues es lo que más bienestar produce. Y los contactos con amigos y vecinos se asocian con menores niveles de soledad que los contactos con hijos y otros familiares únicamente. Y también se ha visto que las relaciones fuera del entorno familiar son más importantes para las personas sin pareja. ¿Por qué? Pues porque en aquellas personas que tienen pareja se supone que están ya emocionalmente satisfechas sus necesidades. En cuanto al apoyo social, que sería la segunda pata, pues bueno, también se ha visto que entre el dar y el recibir, pues las personas mayores que se sienten más solas son aquellas que reciben más apoyo del que ofrecen. Y en cuanto a la participación social, pues decir que, claro, conforme aumenta la edad, pues aumenta la falta de accesibilidad al transporte público porque hay más problema. A veces, según donde se reside, pues hay ausencia de actividades culturales, hay limitaciones físicas, hay problemas de salud que impiden esta participación social. Pero también decir que el problema de la soledad no es un problema puntual en el momento, ¿no? Sino que es un problema ligado a la trayectoria vital y la participación social, pues bueno, lo mismo es la trayectoria vital de cada uno. Como decimos, las relaciones sociales, si son positivas, pues producen recursos como la confianza y el apoyo social. Se ha visto que unas redes sociales sólidas pueden aumentar la longevidad, mejorar la calidad de vida, proteger del deterioro funcional y promover la resiliencia. A veces tenemos que tener en cuenta que las relaciones se viven como una carga, por ejemplo, pues tener que atender al cónyuge enfermo, cuidar a los nietos, etc. Y también tenemos que tener en cuenta que hacen falta unas competencias para crear y mantener relaciones y redes sociales. ¿Qué competencias son estas? Pues una cierta habilidad de establecer nuevas relaciones, un comportamiento socialmente aceptable y sobre todo mantener la capacidad intrínseca del individuo, esa capacidad intrínseca que se entiende como la combinación de todas las capacidades físicas y mentales. ¿Cuál es la prevalencia de la soledad? Pues bueno, depende todo de con qué lo estemos midiendo, a qué poblaciones nos dirijamos, etcétera. Entonces, aquí he traído algún ejemplo, por ejemplo, la encuesta europea de calidad de vida de 2016, donde se preguntaba si sientes solo todo el tiempo o la mayor parte del tiempo. Bueno, pues vemos cómo está situada España con respecto a otros países. En la línea amarilla es España, está por debajo de Grecia, de Francia, de Hungría, de Rumanía, de Bélgica. Sabemos que 1 de cada 3 personas mayores en Europa sienten soledad, en España 1 de cada 4, y en el mapita lo que vemos es un trabajo de estos autores de 2018 que hicieron un seguimiento desde 2004 a 2013 de 10 países europeos, aquí tenemos marcados 6, y vemos cómo España pues, está por debajo de Italia, Francia, Bélgica, Suecia, etc. Bueno, vivir solo se relaciona con la edad. A mayor edad hay un mayor porcentaje de personas que viven solas. Por ejemplo, en mayores de 80 años, el 50%. Lo mismo que muchas más mujeres que hombres. Sentirse solo también se relaciona con la edad. Tenemos que los mayores de 85 años se sienten doblemente solos que los menores de 70 años. Y las mujeres doblemente solas se sienten solas que los hombres. Lo mismo con la formación académica. Tienen mayor soledad o sentimiento de soledad aquellos con estudios primarios en comparación con aquellos con estudios universitarios. Y vemos también cómo siguen trabajando, aunque no es estadísticamente significativo, pero sí hay una cierta relación. Aquellos que siguen trabajando, curiosamente, se sienten solos en mayor porcentaje que los que no siguen trabajando. Esto procede de un trabajo que se hizo en el Ayuntamiento de Madrid, que me ha parecido bastante interesante y he traído alguna diapositiva de este trabajo. Tenemos que tener en cuenta, de todas maneras, que la mayoría de la población, afortunadamente, no se siente sola.
Este estudio es aragonés, se hizo por Disminuidos Físicos de Aragón y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Lo que hicieron fue 1.200 encuestas telefónicas, casi 1.200, a personas mayores, 13 entrevistas, 7 a expertos en redes de apoyo social y 6 a personas mayores, 2 grupos de discusión. Bueno, pues que analizaron 3 tipos de soledad. La soledad residencial, es decir, los que viven solos o viven acompañados, y vieron que el 25,8% de los encuestados vivían solos. Con este perfil, mujer mayor de 80 años, más de 10 años viviendo sola, viuda, casi la mitad en municipios mayores de 50.000 habitantes y una tercera parte con ingresos menores de 1.000 euros. Y luego llegaron a una conclusión que las personas en riesgo de aislamiento, según la vivienda, según las características de la vivienda, que además vivían solas, eran el 9,9%. Y personas en riesgo de aislamiento con problemas de salud crónicos, el 29,6%. En cuanto a la soledad social de Aragón, pues bueno, de las personas que viven solas, vieron que el 3,3 no tenía a nadie con quien poder hablar de sus problemas cotidianos, el 2,6 tampoco tenía ninguna persona para ayudarle, el 3,3 no tenía apoyo emocional de la familia, el 3,6 no se sentía integrado en el entorno en el que vivía. Y luego, en cuanto a los mayores de 85 años, vieron que el 71%, pues que sí que veía a sus hijos todos o casi todos los días, pero que había un 5,3% que solo los veía de vez en cuando y sobre todo un 11,8% que no tenía hijos. Entonces, en estos casos, los vecinos sí que se convierten en un apoyo bastante bueno en las personas mayores. En cuanto a la soledad emocional, pues bueno, el 76,5% nunca habían sentido soledad, pero este porcentaje bajaba hasta el 57,3% entre los que vivían solos, ¿no? De manera que, bueno, un 25% sí que en algún momento habían sentido soledad y entre los que vivían solos más. Vemos como la edad, entre 65 y 70 años, hay un 18% de sentimiento de soledad y sube hasta el 32%, casi en los de 85 años. Y sienten más soledad aquellos que viven en municipios mayores de 50.000 habitantes que en los que viven en municipios pequeños. Y también se vio que las personas que gozan de buena salud se sienten menos solas que aquellas que tienen salud mala o muy mala. Bueno, ya hemos comentado antes que el sentimiento de soledad aumenta riesgos y aumenta riesgos tanto en la salud física como en la psíquica como en la calidad de vida. Pues en la salud física pues, aumenta la incidencia de problemas cardiovasculares, aumenta la tensión, el colesterol, desciende el sistema inmune, aumenta el riesgo de mortalidad prematura. En salud psíquica aumenta la depresión, el deterioro cognitivo, los pensamientos suicidas. Y en cuanto a calidad de vida, pues aumenta evidentemente el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la mala alimentación, empeora la calidad del sueño, etc. De forma que la OMS considera que es un problema de salud pública y es un factor social predictor del mayor número de visitas al médico, de rehospitalizaciones y de aumento de la estancia hospitalaria. En este informe de la CDC de 2020, pues bueno, hablan cómo el aislamiento social aumenta el riesgo de morir prematuramente por todas las causas, un riesgo que puede rivalizar con el del tabaquismo, la obesidad y la inactividad física, que el aislamiento social se asocia a un aumento del riesgo de demencia, que las relaciones sociales escasas se asociaron con un aumento del 29% del riesgo de enfermedad cardíaca, a un aumento del 32% del riesgo de accidente cerebrovascular, que se asoció también a mayores tasas de depresión, ansiedad y suicidio, y que en los pacientes con insuficiencia cardíaca se asoció a un riesgo de muerte casi 4 veces mayor, a un aumento del 68% del riesgo de hospitalización y a un aumento del 57% del riesgo de visitas a urgencias. Luego el problema es serio. En este trabajo holandés de 2020, pues lo que hicieron fue estudiar un poco la mortalidad, el riesgo de mortalidad en pacientes frágiles, entendiendo por frágiles aquellos que cumplían criterios de Freud, como la fatiga crónica, la debilidad, la inactividad, la disminución de la velocidad de la marcha y la pérdida de peso, aquellos individuos frágiles que además tenían sentimiento de soledad o bien aislamiento social. Y lo que vieron fue pues, que aquellos individuos frágiles tenían mayor probabilidad de morir que los que no eran frágiles, pero además si se les asociaba el sentimiento de soledad, esta probabilidad aumentaba, o si se les asociaba aislamiento social, lo mismo aumentaba también. La conclusión de este trabajo fue que los ancianos frágiles tienen un riesgo incrementado de mortalidad, pero que este riesgo es incluso mayor para aquellos que sienten soledad o están en aislamiento social. Por tanto, las intervenciones deberán orientarse tanto hacia la vulnerabilidad social subjetiva como objetiva. Y en este otro trabajo, que también
es un metaanálisis, una revisión sistemática. Lo que estudiaron fue también la fragilidad y vieron cómo a mayor aislamiento social, más probabilidades de fragilidad. Y a mayor fragilidad, mayor riesgo de aislamiento social. Luego, ya tenemos aquí un campo abierto para poder actuar sobre la fragilidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo de soledad no deseada? Bueno, pues hay una serie de factores personales, como puede ser el género. En estas personas que estamos viendo ahora, de estas generaciones, pues la socialización ha sido muy diferenciada en mujeres que en hombres. Los roles han estado muy fijos. Se ha sometido a una educación tradicional, el reparto desigual de tareas, el mal acceso a la educación de las mujeres, pues ha hecho que las mujeres estén en más riesgo de soledad que los hombres. La diversidad afectivo-sexual, el colectivo LGTBI que se hace mayor, pues es mucho más vulnerable. No hay hijos, hay alejamiento de la familia, puede haber discriminación. En cuanto a rasgos de personalidad, pues bueno, personalidades con baja autoestima, con estrategias de afrontamiento no eficaces, con bajos niveles de responsabilidad, pues el sentimiento de soledad lo perciben como una carencia emocional y esto puede dar lugar a problemas de salud mental. O los bajos niveles educativos y niveles de renta. Hay una incertidumbre para hacer frente a gastos, las opciones de ocio y de cuidados pues están muy limitados, hay dificultades en interaccionar con el entorno, está la brecha digital. En cuanto al estado de salud, pues ya lo hemos comentado, y en cuanto al estado emocional, pues parece ser que el tener pareja pues amortigua. En cuanto a los factores familiares del riesgo de soledad, pues el primer factor es el síndrome del nido vacío. Parece que la unidad familiar pues, se rompe o se separan de alguna manera y esto se vive pues, con unos síntomas emocionales y físicos que muchas veces pues, produce una cierta anedonia para que ninguna actividad de la vida diaria pues, les produzca placer. Entonces, las relaciones familiares malas o deficientes, pues también hay una necesidad de buscar apoyo externo, pero hay una resistencia a aceptarlo, porque aceptar que la familia no puede cuidarle o que no hay familia, pues es complicado. Y el ser una persona cuidadora, pues también influye para que aparezca soledad por el aislamiento, porque poco a poco, cuanto más larga es la enfermedad de la persona a la que están cuidando, pues bueno, más se aíslan en su domicilio, tienen que cambiar el estilo de vida, no tienen otra vida que el cuidar, se agotan física y psicológicamente y además tienen miedo a morir primero antes que la persona que están cuidando. Y tenemos que tener en cuenta que la soledad no solo es una consecuencia, sino que es un punto de partida pues, para deteriorarse todavía más. Y por último, los factores contextuales de riesgo de soledad, pues la salida del mercado laboral, ya lo hemos dicho antes, con la pérdida de autoestima, menor poder adquisitivo, el duelo por cambio brusco de situación vital y la pérdida de relaciones sociales vinculadas al trabajo. Los prejuicios sociales y las actitudes discriminatorias. Estamos en una sociedad que ensalza la juventud, pero que a la vez se espera que la persona mayor tenga una imagen juvenil, se le pide que cada vez esté mejor, que se cuide, pero que a la vez respete las apariencias, que haya una represión sexual, puede haber un maltrato, el silencio como cómplice. Una escasa red social, reducción del contacto directo, cambios de residencia, limitaciones físicas, cambios de carácter. Una falta de actividades placenteras también influye. Cada vez hay menos actividades deportivas, culturales, musicales, sociales. Cambios de domicilio, cada vez cambian de domicilio, incluso cada 3 meses pueden cambiar. Esto les aleja del espacio conocido, seguro y controlado y se hacen más inseguros. Tener dificultades de acceso a los servicios, cada vez la brecha digital se hace sentir más en estas generaciones. Y las diferencias entre la vida urbana y la vida rural. Entonces, en la vida urbana, pues las relaciones son más impersonales, más superficiales, pero a la vez tienen más acceso a recursos que en la vida rural. En la vida rural hay más convivencia, relaciones más estrechas y directas, hay más comunicación, más solidaridad, pero a la vez hay escasez de habitantes, hay gente que está muy mayor, de edad avanzada y poca accesibilidad a las calles. Bueno, aquí vemos cómo, volviendo al trabajo del Ayuntamiento de Madrid, cómo aplicaron el cuestionario de calidad de vida del CUP-BONCA, donde se vio que la soledad está relacionada con la calidad de vida, cómo puntuaban a mayor puntuación en este cuestionario es peor calidad de vida, cómo las personas que se sentían solas puntuaban más que aquellas personas que no se sentían solas, incluso analizando los ítems en la gráfica de abajo, pues bueno, por ejemplo, si nos fijamos en el octavo ítem que dice cómo le han ido las cosas a aquellos que contestaban mal, cómo le han ido en la vida, pues mal,
pues tenían muchísima más soledad, o sea, sentían un porcentaje mayor de soledad que los que decían que les había ido bien. Lo mismo en el cuestionario de salud mental, en el CHQ, aquellos que puntuaron, dieron una puntuación compatible con un posible caso psiquiátrico, pues se sentían solos en mayor porcentaje que los que no. Y lo mismo analizando las preguntas, por ejemplo, la octava, pues dice, ¿se ha sentido razonablemente feliz? Pues los que contestaban que no sentían más soledad que los que contestaban que sí. Y en la pregunta, pues por ejemplo, la 12, ¿ha estado pensando que usted no vale nada? Pues en aquellos casos en que contestaban que sí, que lo habían pensado, que no valía nada, pues evidentemente sentían mucha más soledad, que se sentían más solos que el resto. De manera que en este trabajo pues encuentran que está relacionada el sentir soledad pues con tener depresión, ansiedad crónica, con tomar antidepresivos, con tomar tranquilizantes, con tener una calidad de sueño mala. Vemos que hay gran diferencia en el sentimiento de soledad, incluso con las horas de sueño. Aquellos que tenían un sueño reparador entre 6 y 8 horas, pues eran el porcentaje que menos soledad daban, seguido de los que dormían menos de 6 y los que dormían más de 8. En cuanto a los problemas de memoria, pues también se ve que se sienten solos se sienten más solos aquellos que reconocían tener problemas de memoria. No se ha encontrado relación entre las quejas subjetivas de memoria y el vivir solo o vivir con otros, pero sí que se ha encontrado relación entre sentirse solo y tener quejas subjetivas de memoria. Bueno, parece ser que lo que más se altera es el problema de atención y de la memoria y les preguntaban si había repercusión en actividades de vida diaria o si se sentían peor que otras personas de su edad, de manera que los que afirmaban sentir esto era el 30% de los que respondían sí se sentía solo. También las enfermedades crónicas, el hecho de no tener enfermedades crónicas o de tenerlas está relacionado con soledad, pero incluso los que tenían una o dos enfermedades o más de dos vieron cómo aumentaba el porcentaje de soledad. Analizadas las patologías, pues bueno, vieron que los que tenían una cardiopatía también sentían más soledad, los que tenían asma, y en el ranking ponían en primer lugar la artrosis, en segundo lugar la diabetes y en tercer lugar los déficits sensoriales, tanto auditivos como visuales. Tener dolor o tomar opioides estaba relacionado con la soledad, de manera que en una escala EVA, pues la puntuación mayor de máximo dolor, que utilizaron una de 0 a 6, pues bueno, aumentaba muchísimo el sentimiento de soledad en aquellos que puntuaban máximo. Y la media de dolor no era estadísticamente significativa, pero bueno, sí que los que se sentían solos daban una media de dolor más alta que los que no se sentían. Un ingreso hospitalario en el último año o tomar medicamentos en las últimas 2 semanas también se asociaba con soledad. En cuanto a hábitos de vida, pues los que hacían actividad física sentían menos soledad que los que no hacían actividad física. No se sabe si el ejercicio físico reduce la soledad o las personas que no se sienten solas tienden a hacer más ejercicio. En este caso no encontraron relación entre el hábito de fumar y sentir soledad, pero sí con el consumo de alcohol y vieron que aquellos que consumían alcohol sentían menos soledad que los que no consumían. No sabemos si por el efecto socializador del alcohol o poniendo el consumo de alcohol como excusa para mantener relaciones sociales. Lo que toda la vida hemos pensado que podía escapar de la soledad, el tener mascota, pues parece que no lo encontraron relación, no era significativo, pero sí que vieron que, bueno, que según la mascota que se tuviera, pues aumentaba la soledad o disminuía, de forma que tener perro producía menos sensación de soledad que tener gato o tener un pájaro. Evidentemente, pues puede estar relacionado con la posible interacción con el animal. Participar en actividades del barrio, pues los que nunca habían participado, pues sentían soledad en mayor porcentaje. Y cuidar de los demás también está relacionado, de manera que las personas que cuidaban de los demás y vivían acompañados sentían menos soledad que los que cuidaban de los demás pero vivían solos y que los que no cuidaban de los demás y vivían solos. Bueno, ¿qué medidas se utiliza para para medir la soledad? Bueno, pues escalas hay muchas, yo he traído estas 5, pero tampoco vamos a mirarlas porque no es el momento ni hay tiempo, pero bueno, he traído de ejemplo esta, por ejemplo, la escala ST2, que lo que mide es la percepción de apoyo social, el uso de nuevas tecnologías, el índice de participación social subjetiva.
Esta, la escala revisada, pues bueno, lo que mide es la soledad conyugal, la familiar, la existencial, la soledad social. Quizá la más conocida es la de UCLA. Bueno, otras veces tampoco se utiliza escala y lo que se hace es pues, preguntas directas a la persona. ¿Dónde podemos detectar? Si queremos hacer algo, tenemos que detectar la soledad. ¿Y dónde podemos detectarla? Pues bueno, podemos detectarla a nivel familiar, que evidentemente son los que más conocen al individuo que estamos estudiando. O los vecinos, que vienen a ser posiblemente pues, los más próximos a los familiares. En lugares de proximidad, donde pueden estar los individuos, pues a lo mejor en la parada del autobús, en el caso de que sea una persona joven y que coja el autobús todos los días, ¿no? Pues si se le echa de menos, pues piensa que puede pasar algo. En el aspecto sociosanitario, o sea, en toda la red social, en las ONGs, en el centro de salud al que acceden todos muchas veces, en la farmacia, en las asociaciones, en los lugares de ocio como los bares, la cafetería, en los comercios locales y minoristas, que es donde prefieren bajar a comprar, y luego, pues bueno, en la policía local, en todos los sitios de seguridad. Las intervenciones, a ver, son de un coste-efectividad bastante bajo, ¿eh? Y aquí diversos autores que lo he puesto a modo de ejemplo, pues bueno, cada uno encuentra efectivas las actividades sociales que han analizado, ¿no? O sea, estos primeros pues se encuentran efectivas las actividades sociales y educacionales que se dirigen a grupos concretos. Estos sí que coinciden casi todos, ¿no? Han encontrado pues más exitosas si los participantes son activos, o las actividades que se dirigen a modificar la cognición social desadaptada, o acercamientos comunitarios. Bueno, pues, otros han estudiado más a personas institucionalizadas. Hay un poco de todo. Pero ¿cuáles son los principios generales en el abordaje de la soledad? Bueno, pues tenemos primero transversalidad, o sea, aceptar la realidad multidimensional de las personas, ¿no? Y hacerlo desde una perspectiva global que fomente los principios de garantía y de justicia social. Hay que hacer de forma que participe la ciudadanía y la comunidad, que tome parte en las decisiones y en la gestión de asuntos relativos a la sociedad, de forma interdisciplinar, con responsabilidad entre personas y con las personas, favoreciendo el compromiso, creando valores, creando un entorno comunitario para el bienestar del mayor, con igualdad, sin discriminación y aceptando la diversidad. Sensibilizando a la población y haciendo transferencia de conocimientos y de resultados a las partes implicadas, como puede ser la sociedad, los organismos oficiales, y con transparencia. Esto, a modo de ejemplo, pues bueno, me llamó la atención que esto salió en noviembre de 2018, una noticia que decía que el gobierno ultima una estrategia contra la soledad de los mayores basada en la proximidad, de manera que se ha constituido un foro con el tercer sector, que según lo previsto se reunirá en enero del 19 para terminar de definir el proyecto. Y lo siguiente que me encontré fue que este señor, que es el presidente de la Comisión de Soledad No Deseada de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, pues decía que para prevenir y paliar esta realidad es imprescindible empezar por una recomendación que el Senado aprobó por unanimidad a final de 2021 y que decía que el Gobierno de España debe elaborar cuanto antes una estrategia nacional contra la soledad no deseada, de manera que me imagino que habrá sido por la pandemia, pero en agosto de 2022 pues todavía no estaba la estrategia que parecía que en el 2018 era ya inminente. Bueno, las intervenciones a nivel individual pues pueden ser visitas domiciliarias, apoyo telefónico, solución de problemas del hogar, cuidados médicos, etc. A nivel colectivo, lo que mejor funciona, pues los grupos de apoyo mutuo, que suelen ser más eficaces y de efectos más persistentes. Entonces, nuestra misión pues, va a ser promover el voluntariado, promover nuevos servicios y colaborar con las instituciones para complementar la atención de las familias y de los servicios sociales. Evidentemente, el papel de las zonas básicas de salud, de los equipos de atención primaria, pues es fundamental. Y para ello, ya que hemos dicho que la soledad trae consecuencias negativas en la salud, pues lo primero que tengamos que hacer será identificar y poner en marcha intervenciones. También se ha visto que los ancianos con necesidad de atención domiciliaria satisfechas, pues que tienen unos niveles más altos de satisfacción en la vida y menores niveles de soledad y de estrés percibido. Por tanto, ¿qué haremos?
Pues promover la autonomía de estos pacientes, impulsando intervenciones con el objetivo de conseguir que participen en actividades que favorezcan su socialización. Habrá que hacer actividades grupales con un enfoque participativo y también que incluya a personas que no sienten soledad, de manera que sean grupos mixtos. Deben recibir apoyo emocional. Si se hace en colaboración con servicios sociales y sanitarios del entorno, del territorio, con asociaciones civiles y religiosas, pues bueno, tienen más impacto. Y luego lo que hay que hacer es identificar redes y recursos frente a la soledad. Volviendo al informe del CDC de 2020, que ya decían que casi todos los adultos de 50 años de edad o más, como interactúan con el sistema de atención médica de alguna forma, pues lo que hay que pensar es que una cita con el médico en estas personas que no tienen conexiones sociales, una cita con el médico o la visita del personal de enfermería a domicilio, pues a lo mejor es uno de los pocos encuentros en persona que tienen. Y entonces esto es una oportunidad única para que los médicos identifiquen a las personas en riesgo de tener soledad o aislamiento social. También recomiendan que los médicos evalúen periódicamente a los pacientes que podrían estar en riesgo y los pongan en contacto con recursos comunitarios para que reciban ayuda. E incluso recomiendan utilizar escalas y dicen qué escala les parece que debe utilizarse. Y les dicen que tengan en cuenta de todas maneras que los pacientes deben tomar sus propias decisiones, porque aún así hay personas a las que les puede gustar estar solas y es una soledad deseada, el principio de autonomía. También es importante notar que el aislamiento social y la soledad son dos aspectos distintos de las relaciones sociales, pero sin embargo ambos pueden poner la salud en riesgo. Y en cuanto a intervenciones en la soledad rural, pues bueno, lo primero, pues intentar prevenir la despoblación de las zonas rurales, ¿no? Y para eso, pues habrá que hacer políticas de empleo, de fiscalidad, de accesibilidad, de transporte y de conectividad. Apoyar a las familias con unas medidas de conciliación familiar. Sensibilizar a las personas y haciendo sociedades más compasivas y más solidarias. Fomentar el asociacionismo. Aumentar los recursos comunitarios, como pueden ser clubes sociales, comercios, zonas de recreo, y mantener y aumentar proyectos e iniciativas público o privadas que detecten y luchen contra la soledad, pues mediante programas de envejecimiento activo, habilidades sociales, voluntariado, intercambios intergeneracionales, etc. En este trabajo de hace un mes, pues bueno, lo que analizaban era, durante la pandemia, la relación entre vivir solo y presentar síntomas depresivos y qué efecto podía plantear hacer unas reuniones no presenciales, ¿no? A través de la red. Entonces vieron que sí, que vivir solo se asoció en ese momento de la pandemia con la aparición de síntomas depresivos y que el efecto protector de vivir solo y tener reuniones semanales era evidente, ¿no? Con reuniones semanales no presenciales aparecían menos síntomas depresivos que en el grupo que no las hicieron. ¿Qué concluye este trabajo? Pues concluye que se sugiere la importancia de apoyar a los ancianos que viven solos en tiempos de restricciones sociales como la pandemia y que para ello era necesario mantener las conexiones sociales porque protegen la salud mental. Y en este otro trabajo, un poquito más antiguo, de 2021, lo que analizaron fue un grupo de 300 personas entre 65 y 98 años de nivel socioeconómico bajo que vivían solos. Entonces, aquí lo que vieron es que sí, que la soledad se asoció a depresión, como en el anterior, que mayor aislamiento social y menor apoyo social se asoció a mayor soledad, que el aislamiento social se asoció a depresión y peor salud subjetiva, que los mayores de 80 años tenían menos apoyo social, y que tener una red social más pequeña, mayor limitación funcional y mayor dependencia para actividades de vida diaria se asoció a mayor soledad y mayor aislamiento social. Bueno, pues habrá que trabajar para evitar que tengan esa limitación funcional, habrá que intentar evitar que tengan esa mayor dependencia y ahí sí que podemos actuar. La conclusión de este trabajo es que puede ser beneficioso utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, ¿cómo podemos usar las nuevas tecnologías sanitarias de apoyo? Pues como monitorización a distancia, cuidadores robóticos. Pues bueno, lo que nos dicen es que son unos medios muy prometedores para mejorar la capacidad funcional de las personas mayores, que ya presentan deterioro de la capacidad intrínseca, que mejoran su calidad de vida y la de los cuidadores,
y que posiblemente reducen los costos individuales y sociales y además permiten envejecer durante más tiempo en el domicilio. Que si se aplican, que deben basarse en las necesidades y en las preferencias de la persona mayor y del cuidador. Y que consideremos las cuestiones éticas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías, porque claro, siempre hay que tener en cuenta que puede afectar la privacidad, la autonomía y la participación social de las personas mayores. Entonces pueden tener un efecto imprevisto que es aislarlos todavía más o limitar la libertad de movimiento. Entonces tenemos que tener cuidado en cómo se implementan, ¿no? Siempre pensando en la persona. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta también que las personas mayores tienen pocas objeciones éticas al uso de las tecnologías, porque siempre las ven como una alternativa aceptable a la falta de asistencia o a la internación en una residencia. Entonces, bueno, pues aquí vemos alguna fotografía de cuidadores robóticos, de cómo hacen gimnasia con el robot, de cómo le acompaña durante la comida o cómo lo cuida esta anciana de abajo, ¿no? Pero claro, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las cámaras, ¿no? De cómo invaden la intimidad del matrimonio que aparece ahí en la cámara, etcétera. Y luego, por otra parte, tenemos las redes sociales, ¿no? El tipo de apoyo a través de redes sociales, que bueno, también pueden ser beneficiosas, pues un apoyo instrumental para ayudar en actividades de vida diaria, compras, asistencia a citas, tareas del hogar, apoyos de valoración para tomar decisiones, obtener información adecuada, resolver problemas, apoyo informativo de asesoramiento o apoyo emocional, ¿no? Con comprensión, solidaridad, reconocimiento. Entonces, pensar que las redes pueden ejercer influencia social, pero también pueden influir positiva o negativamente sobre la salud. Puede ser, por ejemplo, que un grupo social pues incentive el consumo excesivo de alcohol o que los amigos pues a través de la red social pues se comuniquen con una persona mayor que está pues con mucha limitación física y entonces pues le digan no, sobre todo no salgas, quédate en casa que ya pues ya nos llamamos, nos hablamos, nos ves, pero no te muevas. No. Y entonces pues bueno, puede ser totalmente negativo. Me ha parecido interesante porque es el grupo de IACS y Universidad de Zaragoza, el grupo sociotipo geriátrico, que está trabajando sobre la sociedad y la calidad de la red social de las personas mayores. Y este cuadrito, pues bueno, me ha parecido que, aunque no es exactamente al 100% siempre, no se cumple lo que ponemos aquí, pero bueno, me ha parecido que estaba bastante bien. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que entre los 65 y los 74 años la persona todavía es independiente y activa, pues entonces el objetivo en este grupo de edad pues va a ser fomentar su cooperación en actividades sociales, que se impliquen en la sociedad, que se sientan más útiles, más integrados, que la jubilación pues no se convierta en un declive físico y psíquico rápido, ¿no? En el grupo de 75 a 84, que la persona es semidependiente, pues bueno, lo que tiene que hacer es encontrar una vida más saludable e independiente, mantener la independencia el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, evitar la medicalización, promover medidas sencillas de salud, un estilo de vida pues con ejercicio, con alimentación sana, con estimulación cognitiva. Y luego ya en el grupo de 85 y más, que ya hay mayor dependencia, pues de lo que se trata es de retrasar el paso de la salida del domicilio de alguna manera, ¿no? Entonces, pues bueno, prolongar la autosuficiencia, la salud general y además es por donde van los tiros ahora, es intentando mantener a la persona el mayor tiempo posible en el domicilio. Unas palabras sobre el voluntariado, porque tenemos que tener en cuenta que hay muchísimas asociaciones que se dedican altruistamente a hacer voluntariado en personas mayores, cuidándolas o dando compañía o ayudándoles en ciertas tareas. Pero tenemos que tener en cuenta que también las personas mayores pueden hacer voluntariado, de manera que se entiende como voluntariado el trabajo no remunerado que las personas mayores eligen hacer para personas ajenas a su hogar y para la comunidad en general, ¿no? Entonces, el trabajo y el voluntariado en las últimas etapas de vida puede tener efectos positivos en la salud y así se ha probado. Es más probable que los adultos mayores que tienen mejor estado de salud trabajen como voluntarios y además las personas son más saludables y felices porque trabajan como voluntarias. Entonces, se ha visto que mejora la autoevaluación de la salud física de manera que reduce la hipertensión, aumenta la fuerza física y la velocidad de la marcha y reduce los síntomas de depresión. Entonces, se han detectado efectos positivos incluso en mayores de 80 años que trabajan de voluntarios. Entonces, el voluntariado beneficia a las personas mayores de muchas otras maneras, ya que declaran adquirir una sensación de control, se sienten apreciadas, tienen un propósito y tienen la oportunidad de aprender y de dar algo a cambio, ¿no? Bueno, pues este es el listado, este y este,
de iniciativas y de recursos aragoneses que desde la Oficina de Justicia de Aragón pues, publicaron en el Observatorio Aragonés de la Soledad. Todas estas son asociaciones que trabajan con la soledad y faltan aquí porque, por ejemplo, la que presido yo no está, entre otras cosas. Bueno, decir que la soledad está entre los 5 conflictos éticos más frecuentes en la persona mayor. Están la discriminación, tanto positiva como negativa, el abuso y el maltrato, la participación en la toma de decisiones, la capacitación legal y el manejo en el final de la vida, además de la soledad. Y que actuar sobre todas ellas, pero sobre la soledad, que es lo que nos importa hoy, pues bueno, no debe vulnerar los principios bioéticos en la atención a las personas mayores, que además de los 4 básicos, como es la no maleficencia, la justicia, el respeto por la autonomía y la beneficencia, pues tenemos también la dignidad, la integridad, la vulnerabilidad, la solidaridad, la precaución y la responsabilidad. Y entonces, unido a esto, pues no puedo terminar sin recordar los aspectos éticos que el Comité de Bioética de Aragón pues, analizó y dictó. El primero, pues que los problemas éticos que surgen ante la soledad aparecen principalmente cuando ésta no se elige voluntariamente y sobre todo en situaciones de abandono y sobre todo cuando las personas entran en una faceta de su vida que necesitan ayuda de los demás, que se vuelven vulnerables y dependientes. Que se debe promover la educación de la sociedad en valores éticos, respetando la dignidad de todas las personas, la autonomía en sus decisiones, la justicia, la solidaridad y la fraternidad. Que las autoridades educativas tienen que impulsar estrategias pedagógicas transversales en la escuela, donde se dé ejemplo se ejemplifique la atención a las personas en soledad de manera con familiares, con vecinos. Son muy buenas las experiencias realizadas en colegios de chicos colaborando con personas mayores. En el ámbito de la universidad y la empresa pues se debe estimular la investigación, ¿no? Para desarrollar redes de comunicación, para que las personas conecten entre unas y otras. Que hay que promover iniciativas para identificar el riesgo en situaciones de aislamiento social, con programas específicos de coordinación entre servicios sociales y sanitarios. Que es urgente definir indicadores de riesgo para detectar todas las situaciones de vulnerabilidad. Y que cualquier actuación dirigida a este colectivo pues que tiene que tener en cuenta el sistema para la autonomía y atención a la dependencia, no solo para su valoración, sino también para las posibles prestaciones que esta situación requiere. Y para terminar, pues bueno, me gustó lo que decía el director técnico del programa Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer, desde CEOMA, de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, que decía: los mayores relacionan dignidad con derecho a ser tratados como iguales al margen de la edad. Elegir cómo quieren vivir, ser cuidados y morir. Controlar las decisiones sobre la salud y mantener su autonomía e independencia sin sentirse solos o como una carga familiar. Pues nada, esto es todo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Mesa, por tan magnífica exposición, que además nos has planteado un grave problema que nos afecta a los que ya hemos cumplido los 65 años, entre los que se encuentra un servidor. Sí. Bueno, tenemos aquí, antes de que intervenga el profesor Cía con alguna pregunta, alguna reflexión, pues entonces te voy a trasladar algunas de las preguntas que nos plantean aquí. Ha sorprendido, es que es difícil que se nos vea a los dos, mi voz no. Ha sorprendido esa afirmación que has dicho de que los mayores que trabajan se sienten más solos. Y entonces el compañero pregunta si nos puedes iluminar a qué factores puede ser debido esta situación. Pues la verdad es que no salió estadísticamente significativa. A mí me pareció curioso, pero no tengo ni idea. Posiblemente, y estoy elucubrando, pero hay mucha gente que sigue trabajando porque ya se sentía solo.
Y entonces, pues bueno, el hecho de pensar en jubilarse, pues les mata, claro, porque están con ese sentimiento de soledad, que solo saben trabajar en esta vida, que no tienen hobbies, que no tienen casi relaciones sociales, y entonces, pues bueno, la única salida que ven es continuar trabajando. Por otra parte, también hay otro colectivo que continúa trabajando por necesidad y entonces, pues claro, esa necesidad de seguir ganando dinero, pues porque tienen problemas en casa o porque incluso no han cotizado lo suficiente y van a quedarse con una pensión muy pequeña, pues también les hace no ser felices, no estar contentos y sentirse solos. La soledad es independiente de si viven solos, de si tienen, claro, o sea, que el sentimiento de soledad aparece en personas pues de muy diversas características, no solamente aparece en aquellos que viven solos, eso yo creo que se ha quedado bastante claro. Muy bien, muchas gracias. Otra de las preguntas que nos hace algún compañero es ¿cómo afecta a las personas mayores los avances tecnológicos de una sociedad tan avanzada como la nuestra? Y pone, por ejemplo, ya ha salido recientemente en prensa, la utilización de los servicios bancarios, los bancos automáticos, la ausencia de oficinas de los bancos en la zona rural, los viajes, que ahora todo va informatizado, los billetes, en fin. Claro. Y si hay estudios estadísticos en Aragón sobre este asunto. Bueno, pues yo la verdad es que me imagino que estudios estadísticos los habrá, pero no los conozco. Pero vamos, es evidente que les afecta en todo. O sea, porque es que ahora hasta para pedir una cita en el centro de salud o para pedir cualquier cosa, es que no admiten que vayas en persona. Entonces, claro, a ver, y esta tarde hemos tenido pues la imagen aquí mismo en el Colegio de Médicos. O sea, que es que según nos vamos haciendo mayores, pues la inseguridad aumenta y el hecho de que nos pueda fallar la webinar esta, pues nos deja hechos polvo. O sea, para mí ahora mismo ha sido complicado hablarle a mi ordenador sin ver las caras de la gente que me está escuchando, no conocer si hay gente escuchándome siquiera, pensar que me puede fallar esto. Y yo todavía no estoy entre los de 65, me queda poco, pero pensar que los mayores de 80 pues no pueden tener dinero porque no saben qué hacer con el cajero, porque les pueden atracar, no saben manejar los aparatos. Bueno, pues poco a poco, a ver, la capacidad de entendimiento de ponerse al día, pues es mayor de lo que pensamos. Por eso hacen falta gente que voluntariamente pues también enseñe a utilizar todos estos aparatos de nuevas generaciones. Con la pandemia la verdad es que se avanzó bastante, pero bueno, no podemos quedarnos sin enseñarles, porque yo pienso que se puede aprender hasta el final, ¿no? Quizá nos costará más o les costará todavía más a los de 80, pero bueno, creo que hace falta. Lo que pasa que para mi gusto ha sido todo como muy repentino, ¿no? O sea, de repente los bancos han dejado de... Tendría que ser un sistema mixto donde todavía se diera posibilidades a los que quieren hacerlo en persona. Hay mucha gente que no se fía de hacer las cosas por un ordenador o no saben o necesitan siempre a su familia para que les ayude. Bien, entre preguntas y preguntas hay muchos agradecimientos por tu exposición y antes de darle la palabra al profesor Cía, que también tiene alguna pregunta y alguna reflexión, hay otro compañera en este caso, compañera, que pregunta si la institucionalización en residencias favorece o mejora a la sociedad. ¿Hay algún estudio al respecto? ¿A la sociedad o a la persona? Porque claro, a ver, es que esto es muy complicado porque hay veces que la institucionalización, yo, a ver, no estoy en contra de la institucionalización, porque a veces es la única manera de que puedan relacionarse personas de la misma generación, ¿no? Sobre todo personas con dependencia, con imposibilidad de desplazarse. Entonces, claro, las personas quieren estar en casa, pero muchas veces, pues cuando van a instituciones, pues de repente se encuentran las familias y dicen, oye, es que no quiere salir ni a comer conmigo, ¿no? Porque está más a gusto dentro. Yo pienso que mientras se pueda estar en domicilio, en buenas condiciones, hay que estar en domicilio, pero en buenas condiciones. O sea, una persona que está sola, que no puede salir de casa, que además no se relaciona con nadie, pues no es estar en el domicilio en buenas condiciones. O sea, estará en su casa, pero no en buenas condiciones. Entonces, bueno,
por el contrario, pues personas que aunque pueden quedarse en casa, pero se sienten como una carga para la familia, esas personas deciden ir a residencia, pero en el fondo lo pasan mal, porque claro, lo hacen pues porque no quieren ser una carga. Entonces, no, una persona que no está convencida pues puede tener problemas. Vale, muchas gracias. Antes de pasarle la palabra al profesor Cía, que por cierto ha tomado apuntes de toda tu intervención, o sea que, como siempre, el profesor Cía se toma todo con muchísimo interés y apunta todo porque no quiere olvidarse absolutamente de ninguno de los aspectos fundamentales de cualquier ponencia y más en este caso. Una última pregunta de otra compañera dice: yo creo que uno de los principales problemas de la soledad es su detección. Es difícil reconocer que se está solo y difícil y algo vergonzoso reconocerlo. ¿Cómo se ha procedido en las encuestas para recabar los datos de las personas que han manifestado que se sienten solas? Bueno, a ver, realmente con personas mayores casi siempre lo que mejor resultado da son los estudios cualitativos, o sea que es reunir varias personas de la misma edad en un foro y pues captar todas las conversaciones y hacer preguntas sueltas de manera que contesten y se interrelacionen entre ellas, ¿no? Eso es lo que más información da, porque realmente el aplicar un cuestionario sobre una persona, pues generalmente no se capta el total de esas personas que están solas, ¿no? El sentimiento de soledad, las encuestas sobre soledad son muy difíciles por lo que he dicho, porque realmente contestar a preguntas que son bastante íntimas muchas veces, pues da vergüenza o da apuro. Entonces, claro, a lo mejor los que contestas son, pero quedan muchos que también siendo no contestan. Ese es el problema. Bien, muchas gracias. Cedo la palabra a nuestro ilustre moderador, el profesor Cía. Muchas gracias. Pues efectivamente, como dice el doctor La Figuera, he estado tomando apuntes aquí con papel y boli en medio de este ambiente tecnológico, pues como alumno al que le ha interesado tanto tu clase excelente que no he podido evitar el estar tomando notas continuamente. Quería hacer unas preguntas también, y una es referente al alcohol, que en alguna de las diapositivas pues parece que se asociaba la mejor situación respecto a la soledad con aquellos que tomaban bebidas alcohólicas. Claro, supongo que eso tiene sus matices, porque yo también he leído que algunos de esos que están solos, pues efectivamente uno de los peligros que tienen es dedicarse a beber y por lo tanto a sufrir los perjuicios del alcohol. No sé si a lo mejor habría que pensar que los que han hecho esa estadística, que ya no recuerdo, pero es una de las diapositivas que ha salido, en las que se asociaba mejor situación respecto a la soledad con el tomar bebidas alcohólicas. Es verdad que si se toman en escasa proporción y con dosis moderadas, pues seguramente están indicando pues una situación de bienestar y salud, pero también el alcohol, dicho así, pues puede ser una consecuencia fatal de la soledad. Realmente, a ver, en este trabajo salió significativo, pero claro, una vez que esto era el análisis univariante, el multivariante, pues no salía significativo. Y luego en los modelos, al hacer reversión, pues en los modelos sí que analizaban, se quedó como modelo el vivir solo y no vivir solo, tener relaciones sociales y tener alteración mental o no. El resto de los ítems analizados pues no salían significativos. Pero sí que se ve una relación que no se sabe muy bien a qué puede tratarse, ¿no? ¿Por qué salía? Posiblemente aquellos que son más bebedores, no en cantidades óptimas, sino en abuso de sustancias, generalmente pues a lo mejor no se sentían solos, pero proporcionado por el mismo alcohol. Pero vamos, yo pienso que no. Luego, otra cuestión es también la de la medicalización, que salía en la diapositiva, me parece que de ese trabajo de la Universidad de Zaragoza, que también creo que en eso sí que debemos prestar atención, porque
tengo la impresión, y yo creo que realidad, de que cada vez más los médicos recetamos con unas bases racionales y vosotros pues todavía lo hacéis mejor que nosotros los que ya estamos jubilados. Y hay muchos ancianos, claro está, que tienen varias patologías y que quizá pues llevando una medicación porque necesitan un cardioprotector, más 2 o 3 antihipertensivos, más la medicación de la diabetes, pues se pueda pensar en una visión superficial que están muy medicalizados, pero es que todo eso lo necesitan. Toda esa medicación tiene su razón de ser y por lo tanto, pues claro, puede quedar bien, como en este estudio de la Universidad de Zaragoza, decir, irnos a medios más sencillos, más naturales, alimentación, ejercicio, no tanta medicalización. Ojo, que la medicalización o esa medicación, pues muchos de ellos la necesitan, además de las conductas saludables del ejercicio, del plan de vida, etcétera. De manera que es un aspecto que también me gustaría pues matizar o que matizases un poco cuál es tu opinión. Yo creo que esto va más por el tema de, a ver, yo pienso que para estos casos el tema de la receta electrónica, por ejemplo, les ha hecho polvo, ¿no? Porque lo que a ellos les iba bien es ir al médico por las recetas, a relacionarse con la gente. Más que evitar la medicalización, yo creo que se refieren los estudios un poco más a esto, ¿no? Es personas que están solas, que se sienten solas y que necesitan, por lo menos en el pueblo, yo vivo en un pueblo pequeño y es en la zona donde se reúnen todos. O sea que a lo mejor viene el médico el martes y el jueves, pues el martes y el jueves van todos a por una receta. Ahora ya tienen la receta electrónica, ya esa excusa ya no vale, pues tienen que ir a tomarse la atención. ¿No? Son personas que necesitan. Entonces, yo creo que es un sitio muy apropiado pues, para captar esas personas que están en soledad, ¿no? Y que hay que actuar sobre ellos. Personas, y luego también, claro, la medicalización, no nos estamos refiriendo a comorbilidades que necesitan ser tratadas, evidentemente, ¿no? Sino que, bueno, que hay otras patologías que a lo mejor se puede evitar medicamentos y porque podemos hacer otra intervención, ¿no? Otra intervención, pues como puede ser ejercicio, como puede ser una buena alimentación o como puede ser relación social. Yo en la consulta, entre otras cosas, pues les mando que se relacionen, o sea, les digo, pues tiene que salir a la calle y relacionarse con la gente, además de tomar su Adiro o tomar lo que toque, ¿no? O la estatina, pero lo que mando es que se relacionen y que coman bien y que hagan una vida sana y activa. Muy bien, pues gracias y si... Sigue habiendo, aún tenemos unos minuticos, sigue habiendo felicitaciones, doctora Mesa, por su intervención. Y hay otra pregunta que dice, en el momento actual, ¿qué administraciones están dedicando más recursos en este asunto? ¿La estatal, la autonómica, la municipal? Bueno, pues como otras muchas cosas, pues yo también lo desconozco, ¿no? Hemos visto el plan estatal como estaba pues prácticamente parado. Yo no me he puesto en contacto con este señor, pero bueno, si en agosto decía que hacía falta desarrollar el plan estratégico desde 2018, pues evidentemente está parado. Hay muchísimas asociaciones que tienen y comunidades autónomas que tienen planes en desarrollo o desarrollados de actuación para la soledad, pero en cuanto a recursos económicos, pues no lo sé, no puedo decir. Lo que sí que tanto el Justicia de Aragón como el Defensor del Pueblo, como pues, asociaciones del tercer sector, organizaciones no gubernamentales como puede ser Cáritas, como puede ser Cruz Roja, como puede ser, todos están trabajando en la misma dirección. Quizá para mi gusto, como siempre pasa en estas cosas, cada uno se está haciendo su plan y su manera de actuar, pero bueno, es muy difícil hacer todo en conjunto. Muchas gracias. Esto es una reflexión mía y una preocupación. En este momento, en el ámbito donde yo trabajo, que es el núcleo de las Delicias, pues tenemos un porcentaje altísimo de inmigrantes que en este momento tienen a sus mayores en África, en América del Sur. Pero ¿qué va a pasar con estos inmigrantes cuando ellos sean mayores? Que ya estén aquí con sus raíces echadas, ¿van a volver a su tierra? ¿Van a formar aquí grupos un poco más aislados del resto de la sociedad?
qué es lo que va a suceder. Es una incógnita de futuro, ¿no? Lo que puede pasar cuando nuestros inmigrantes se hagan mayores. Sí, pues la verdad es que no lo sé. Yo la verdad es que veo un problema en que económico y de todo tipo, si ellos quieren traerse a todos los mayores aquí, porque dudo mucho que si cuando se hagan mayores todos estos inmigrantes quieran volver a su lugar de origen. Me parece que no, porque tendrán sus familias ya formadas aquí, tendrán sus hijos, incluso sus nietos, entonces pues formarán parte de nuestra sociedad igual que se está formando ahora. Pero claro, tendrán también gente pues, mayor en su país. No lo sé, realmente pienso que se formarán familias que unos años antes pues, han venido a nuestro país y que acabarán teniendo descendencia ya española. Es que Sí. Es una incógnita lo que puede pasar, sí. ya tenemos personas mayores también de inmigrantes, pocos, pero los hay. Entonces, pues cada vez habrá más. Muy bien, pues no hay más preguntas. Y si os parece, y el profesor Cía quiere hacer alguna intervención o tiene alguna pregunta más. Bien, únicamente pues felicitar a la doctora Mesa porque ha hecho una exposición documentadísima, amena, atractiva y yo creo que a todos nos ha servido y es muy útil para aprender. Va además en la línea de, yo creo que fue el año 2000, 2001, cuando la Organización Mundial de la Salud dio un gran impulso al envejecimiento activo como forma de pensamiento para favorecer pues, los problemas de la ancianidad. Y ahí habló de que era bueno que se ocupasen de su seguridad, de sus cuidados de salud y de su participación. Ese era el primer trípode que estableció la Organización Mundial de la Salud y poco tiempo después añadió el aprendizaje. Yo creo que todas esas opciones que tú has ido desgranando de participar en sociedades, excursiones, viajes, incluso voluntariado del anciano con respecto a otros ancianos, el invitar pues, a otras generaciones, el contacto intergeneracional es un medio muy bueno para la soledad y muchas veces los jóvenes a lo mejor ven esto de los problemas de los ancianos como algo lejano y que no va con ellos, sin embargo les va muy bien a la población anciana el contacto con esas generaciones más jóvenes como sois vosotros y otros más jóvenes aún. Y por lo tanto, todos esos aspectos que se han tocado en la conferencia, pues yo creo que son útiles, utilísimos y por lo tanto, pues me alegro mucho de haber estado aquí, de haber participado y felicitaciones a todos, al doctor La Figuera y sobre todo a la doctora Mesa por su intervención. Gracias. Muy bien, pues me sumo a la felicitación por la magnífica exposición de la doctora Mesa. También felicitar a la excelente moderación del profesor Cía, que siempre es una persona que hay que escuchar cada una de las palabras que pronuncia. Y sobre todo también muchísimas gracias a todos los que se han conectado a través de Internet para escuchar esta ponencia. Nos gustaría que en un futuro próximo estas sesiones del Foro de Odontología fueran mixtas, porque precisamente uno de los valores de hacerla presencial es que los médicos mayores acuden al colegio, se cuentan los problemas de su vida, se cuentan sus experiencias y intervienen con unas preguntas que tienen mucha enjundia porque tienen mucha vida vivida. Y simplemente anunciaros que el próximo 14 de diciembre será la última sesión del Foro de Deontología de este año 2022, que tratará sobre el edadismo y discriminación de los pacientes por su edad y correrá a cargo de la doctora Nieves Fernández Letamendi del Servicio de Geriatría del Hospital Quirón Salud Zaragoza. Muy buenas tardes y nos vemos en fechas próximas. Adiós a todos.